¿En serio este viaje a Asia sería así? Catherine, Melanie y Naomi, tres amigas estadounidenses que se abrían paso en la jungla de asfalto de Nueva York, estaban a punto de embarcarse en la primera aventura asiática de sus vidas. Europa y Sudamérica ya eran territorios conquistados en sus pasaportes, pero Asia representaba un misterio, una promesa de lo exótico y lo desconocido. Su itinerario de 10 días incluía 2 paradas, Corea del Sur y Perú. En una cafetería del aeropuerto JFK, rodeadas por el murmullo de viajeros de todo el mundo, las tres se inclinaban sobre sus celulares, investigando febrilmente los rincones ocultos de sus destinos. Corea se ve increíblemente moderna, ¿no creen?, comentó Catherine, mostrando en su pantalla videos de ídolos de K-pop bailando en calles de neón. Es el epicentro de la moda, el maquillaje. Todo lo que está en tendencia. Melanie asintió, deslizando el dedo por imágenes de rascacielos que parecían tocar el cielo. Y luego, Perú. Parece otro mundo. Montañas, historia antigua, colores vibrantes. La idea de que dos universos tan radicalmente distintos pudieran coexistir en un mismo viaje hacía que sus corazones latieran con una mezcla de nerviosismo y euforia. Justo antes de abordar, Naomi levantó su café en un brindis improvisado. Chicas, esto va a ser inolvidable. Lo presiento. Horas más tarde, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Incheon. Mientras el anuncio de llegada resonaba en la cabina, Catherine pegó la cara a la ventanilla, maravillada. La terminal, una colosal estructura de cristal y acero, estaba adornada con pantallas gigantes que proyectaban anuncios de los ídolos de K-pop que habían visto en su celular. ¡A su mare! Es como llegar a una ciudad del futuro, exclamó. Sin embargo, esa emoción futurista se desvaneció en el instante en que llegaron a la cinta de equipaje. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi maleta?, balbuceó Melanie, su voz teñida de incredulidad. Una de las ruedas de su flamante maleta nueva había sido arrancada de cuajo. La de Naomi no corrió mejor suerte. Una de sus esquinas estaba brutalmente abollada, como si la hubieran usado para un partido de fútbol. Era evidente que su equipaje había sido tratado con una violencia inexplicable. Corrieron al mostrador de la aerolínea para reclamar, pero la respuesta que recibieron fue un muro de hielo. Lo sentimos, no podemos garantizar daños en el equipaje. Por favor, tengan más cuidado la próxima vez. La frialdad de la empleada las dejó sin palabras. ¿Más cuidado ellas? En Estados Unidos, una disculpa y una oferta de compensación habrían sido automáticas. ¿Qué tal raza? ¿Acaso no son ustedes los que deberían tener más cuidado?, murmuró Naomi, atónita. La imagen idealizada que tenían de Corea se hizo añicos en cuestión de minutos. Habían leído en redes sociales que el manejo de equipaje en los aeropuertos coreanos a veces era brusco, pero jamás imaginaron que les tocaría vivirlo en carne propia. Vámonos al hotel, por favor, dijo Catherine, arrastrando con dificultad su propia maleta, que por suerte había sobrevivido. Nadie dijo una palabra más. El aire húmedo y pesado del exterior no ayudaba a disipar la nube de decepción que se había instalado sobre ellas. Las puertas automáticas del aeropuerto de Incheon se abrieron, y una ola de humedad pegajosa las envolvió por completo. El aire denso de Corea era un contraste sofocante con el clima de Nueva York. Catherine, Melanie y Naomi arrastraron sus maletas maltrechas en silencio hacia la parada de taxis. La combinación de humedad, el vuelo agotador y el estrés del equipaje dañado dibujaba un mapa de cansancio en sus rostros. Solo quiero llegar al hotel y descansar, susurró Melanie, como si hablara consigo misma. Subieron a un taxi negro que encabezaba la fila. El conductor, un hombre de mediana edad con una expresión impenetrable, ni siquiera las miró. No hubo un saludo, ni una palabra. Simplemente encendió el taxímetro y arrancó con una lentitud exasperante. A este hotel, por favor, dijo Naomi, mostrándole la pantalla de su celular. El hombre apenas desvió la mirada un segundo, sin afirmar ni negar, y pisó el acelerador. A los pocos minutos, Melanie, que observaba el taxímetro con desconfianza, frunció el ceño. Oigan. ¿No está subiendo demasiado rápido? Los números en la pantalla saltaban a una velocidad alarmante, 10.000, 20.000, 30.000 wons. Era obvio que no correspondía con las tarifas promedio que habían investigado. Algo está muy mal aquí. No debería ser tan caro, la voz de Catherine se tensó. El conductor permanecía en un silencio sepulcral. De vez en cuando, las observaba a través del espejo retrovisor, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol, antes de dar un acelerón brusco o frenar en seco, sin motivo aparente.
El coche se sacudía violentamente. Los bocinazos y los cambios de carril agresivos crearon una atmósfera de tensión insoportable. «Esto es demasiado peligroso», gritó Catherine justo cuando el coche frenó tan bruscamente en un semáforo que las tres se golpearon contra los asientos delanteros. «Quiero bajarme ya», susurró Melanie, pero el miedo las paralizaba. El ambiente anómalo, la presión y el silencio del conductor hacían que la situación fuera cada vez más aterradora. Finalmente, llegaron al hotel. El conductor señaló el taxímetro en silencio. La cifra era exorbitante, casi el doble de lo esperado. «¿Qué? Es demasiado caro», intentó protestar Catherine. El conductor soltó un suspiro de fastidio y las fulminó con la mirada. En ese instante, el aire dentro del coche se congeló. «Ya, déjalo. Paguemos y bajemos», dijo Naomi, rindiéndose. Le entregaron el dinero en silencio. Tan pronto como sus pies tocaron la acera, se miraron unas a otras, pálidas y temblorosas. No había pasado ni una hora desde que aterrizaron y el viaje de sus sueños ya se sentía como una pesadilla. «Todos los taxis en Corea son así», murmuró Melanie, exhausta. «No lo sé», suspiró Catherine, «pero me temo que esta es la cruda realidad». Al entrar al lobby del hotel, un pequeño rayo de esperanza se encendió en sus corazones. La decoración era decente y el aire acondicionado ofrecía un respiro del calor exterior. «Quizás aquí mejore la cosa», pensó Catherine. Pero esa esperanza se extinguió en el momento en que abrieron la puerta de su habitación. «No puede ser», dijo Naomi, levantando una esquina del cubrecama para revelar unas sábanas viejas y arrugadas, salpicadas de manchas dudosas. La alfombra estaba sucia y pegajosa. Al abrir la puerta del baño, un olor a humedad y moho las golpeó en la cara. Melanie echó un vistazo rápido a la ducha y se apartó con una mueca de asco. «Imposible. No pienso bañarme aquí». Estaban demasiado agotadas física y mentalmente como para buscar otro hotel. El viaje en avión y la traumática experiencia en el taxi las habían dejado sin fuerzas. «Bueno, es solo por una noche», intentó animar Catherine. «Salgamos a comer algo, a ver si nos cambia el humor». Se arreglaron un poco y salieron a explorar uno de los distritos más vibrantes de Seúl, un lugar que en sus pantallas parecía un paraíso de luces de neón, lleno de turistas y jóvenes a la moda. «Bueno, esto sí que es animado», admitió Melanie, con un atisbo de su antiguo entusiasmo. El lugar estaba repleto de tiendas de cosméticos y boutiques. A primera vista, parecía la experiencia turística perfecta. Pero a medida que caminaban, empezaron a notar la otra cara de la ciudad. Botellas de plástico vacías, pañuelos usados y bolsas de tiendas de conveniencia rodaban por las aceras, empujadas por el viento. Vieron a varios jóvenes escupiendo descaradamente contra las paredes. «¿Pero qué es esto?». «¡Qué asco!», exclamó Naomi, y sus amigas compartieron su mueca de disgusto. La realidad era un duro contraste con la imagen pulcra y glamorosa que Corea proyectaba en las redes sociales. «Vamos, la comida lo arreglará todo», se dijeron, y entraron en un famoso restaurante de barbacoa coreana. Pero allí les esperaba otra dosis de indiferencia. El mesero dejó caer los menús sobre la mesa sin decir una palabra y se fue. Cuando intentaron hacerle una pregunta sobre un plato, simplemente las ignoró. La comida llegó rápido, sí, pero fue servida con una eficiencia mecánica, desprovista de cualquier calidez o servicio. Cuando Melanie regresó del baño, su rostro era una máscara de tensión. «Mejor no vayan. El piso está completamente mojado y lleno de huellas de zapatos». Para cuando la carne empezó a cislear en la parrilla, ya no tenían apetito. El silencio en la mesa era denso. «Yo siempre pensé que Corea era un lugar súper desarrollado y amable», murmuró Naomi, con la mirada perdida en su plato. «Sí, yo también», respondió Catherine. «No es nada como lo imaginaba. Honestamente, estoy agotada». Apenas probaron la comida. Era el primer día de su viaje, y sentían como si su alma se hubiera quedado abandonada en algún lugar entre Nueva York y Seúl. Después de 2 días en Corea, la fatiga en los rostros de las 3 chicas se había convertido en una profunda decepción. Jamás pensaron que el viaje a Asia que tanto habían anhelado estaría cubierto por una atmósfera tan pesada y gris. En solo 48 horas, sus expectativas se habían hecho polvo. Sentadas en una banca del aeropuerto de Incheon, esperando su vuelo a Lima, el ambiente era sombrío. «¿Creen que Perú sea diferente?», preguntó Naomi en un susurro, como si temiera la respuesta. Melanie no contestó, absorta en su celular, mirando fotos de paisajes peruanos sin mucho entusiasmo.
Catherine, con los ojos cerrados, simplemente suspiró. Ya no había expectación, solo una ansiedad silenciosa, el miedo a una nueva decepción. Durante el largo vuelo transpacífico, apenas hablaron. Solo cruzaban miradas de vez en cuando, un pacto mudo para no esperar nada, para no volver a ilusionarse. Horas más tarde, el avión comenzó su descenso sobre la costa peruana, y finalmente aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Desde el momento en que bajaron del avión, algo se sintió distinto. A diferencia del aire denso y pegajoso de Incheon, el aire en Lima era fresco y seco, un alivio inmediato. La terminal no era un despliegue de tecnología futurista y luces de neón, sino un lugar vibrante, lleno de vida y, sobre todo, de calidez. Las baldosas del suelo brillaban, pero no con la frialdad de un espejo, sino con el reflejo de una luz acogedora. Mientras caminaban, notaron que, aunque había mucha gente, el ambiente no era caótico ni ruidoso. Se escuchaban conversaciones animadas, risas, anuncios claros y una energía humana palpable que las envolvió. «Esto es Perú», dijo Naomi, con una nota de genuina sorpresa en su voz. Melanie asintió lentamente. Es increíble lo tranquilo que se siente, a pesar de toda la gente. Viendo sus rostros un poco perdidos, un trabajador del aeropuerto, un joven con una sonrisa amplia y sincera, se les acercó. «¿Necesitan ayuda, chicas? Primera vez en Perú». Su español era claro y amable. Ellas asintieron, aún desconfiadas. El joven no solo les señaló el camino hacia migraciones, sino que las acompañó parte del trayecto. «¿De dónde nos visitan?» «De Nueva York», respondieron. «Ah, qué chévere. Bienvenidas al Perú. Espero que la pasen de maravilla, que coman riquísimo y se enamoren de mi país». Esa simple interacción, ese gesto de bienvenida desinteresado, fue como un bálsamo para sus almas heridas. Pero la sorpresa más grande las esperaba en los servicios higiénicos. Al abrir la puerta, en lugar de un olor desagradable, las recibió un aroma fresco y limpio. El suelo estaba impecable, los espejos relucían. Cada cubículo tenía papel higiénico de sobra y un pequeño letrero que indicaba la última hora de limpieza. «No puedo creerlo», susurró Naomi. «Ayer estuve en un baño que parecía una zona de desastre». Melanie se miró al espejo y una risa genuina, la primera en días, escapó de sus labios. «¿Esto es un baño público de aeropuerto? Parece de un hotel». El peso que cargaban comenzó a aligerarse. Catherine se lavó la cara, y al ver su propio reflejo, sonrió. Por primera vez en días, sintió que podía empezar de nuevo. Aún no lo sabían, pero estaban a punto de vivir una experiencia que redefiniría por completo su viaje y su percepción del mundo, todo gracias a un taxi peruano. Al salir a la zona de llegadas del aeropuerto Jorge Chávez, vieron una fila ordenada de taxis. No eran vehículos de lujo, sino sedanes modestos pero impecablemente limpios. Un hombre mayor, de cabello cano y vestido con una camisa pulcra y pantalones de tela, un verdadero caballero, se acercó a ellas con una sonrisa cálida. «¿Necesitan un taxi, señoritas? ¿A dónde las llevo?» Su rostro irradiaba una amabilidad que las desarmó. Aún con el recuerdo del taxista coreano fresco en sus mentes, dudaron. «¿Será seguro?», preguntó Melanie en voz baja. Naomi suspiró, pero esta vez, era un suspiro de resignación esperanzada. Las tres se miraron y, con un asentimiento casi imperceptible, decidieron arriesgarse. Se acercaron al coche del hombre. En ese momento, en lugar de esperar a que ellas abrieran la puerta, el hombre se apresuró, rodeó el auto y les abrió la puerta trasera con un gesto galante. «Adelante, por favor». «Asumare». «Abrió la puerta», exclamó Catherine en un susurro, asombrada. En todos sus viajes, nunca un taxista había hecho algo así. Esa caballerosidad, ese detalle tan simple pero tan significativo, comenzó a derretir el hielo que se había formado en sus corazones. «Bienvenidos al Perú», dijo el conductor una vez que estuvieron dentro. Su nombre era Luis, pero les pidió que lo llamaran Don Lucho. «¿De dónde vienen, si no es mucha indiscreción?». Su tono era el de un padre o un tío curioso y afectuoso. A diferencia del silencio opresivo del taxi coreano, el coche de Don Lucho se llenó de una conversación amena y acogedora. Con una destreza que las dejó boquiabiertas, se adentró en el caótico tráfico de Lima. Era un verdadero caña brava. Se movía entre combis, autobuses y otros autos con una fluidez y seguridad que era casi un arte. No había bocinazos furiosos ni frenazos bruscos,
Solo una danza experta en medio del caos organizado de la ciudad. No se preocupen, señoritas, dijo, viéndolas por el retrovisor, el tráfico de Lima parece una locura, pero aquí todos sabemos cómo movernos. Es parte de nuestra cultura. Lejos de asustarlas, su habilidad las impresionó profundamente. Mientras avanzaban por la avenida Faucet y luego la Colonial, Don Lucho se convirtió en su guía turístico personal. A su derecha tienen el Callao, nuestro puerto más importante. De aquí sale la mejor comida del mundo, decía con un orgullo contagioso. Y más adelante entraremos al centro histórico de Lima, una joya. Verán balcones de la época del virreinato, iglesias que te dejan sin aliento. El interior de su auto era impecable. Los asientos estaban limpios, y de su espejo colgaba un pequeño ambientador con un suave aroma. No era un coche nuevo, pero estaba cuidado con un esmero evidente. Cuando llegaron a su hotel en Miraflores, el taxímetro marcaba una cifra completamente razonable, exactamente lo que las aplicaciones indicaban como tarifa promedio. No había ni rastro de estafa. Cuando Melanie sacó su billetera para darle una generosa propina, conmovida por su amabilidad, Don Lucho levantó una mano y sonrió. No, señorita. No es necesario. Su alegría es mi mejor propina. Lo único que les pido es que disfruten de mi país. Que coman rico, que se diviertan. Esa es la mejor chamba que puedo hacer. La negación de la propina, un gesto tan contrario a la cultura de servicios en Estados Unidos y a la estafa que sufrieron en Corea, las dejó sin palabras. ¿Qué era este lugar? ¿Qué clase de persona era este hombre? Al bajar del auto, se quedaron paradas en la vereda, observando cómo el taxi se alejaba. Sin duda alguna, acababan de descubrir que un simple viaje en taxi podía, de hecho, calentar el alma. Mientras Don Lucho les ayudaba a bajar las maletas frente al hotel, bajó la voz y les preguntó con complicidad, señoritas, disculpen la pregunta, pero ¿ya cenaron? Deben estar cansadas del viaje. Naomi respondió, con un dejo de tristeza, no, la verdad no. En Corea tuvimos algunas malas experiencias y perdimos el apetito. Al escuchar eso, el rostro de Don Lucho se tornó serio, casi ofendido en nombre de la hospitalidad. No puede ser. Eso no puede pasar en mi Perú. Escuchen, si me permiten la recomendación. Olvídense de los restaurantes para turistas. Cerca de aquí hay un barique. ¿Saben lo que es? Un lugar pequeño, que no parece gran cosa, pero donde se come la mejor comida de tu vida. Un secreto de los locales. Catherine se inclinó, interesada al instante. ¿Un barique? ¿Podría darnos el nombre? Claro que sí. Es mi point favorito. El ceviche que preparan allí. A su mare. Es para llorar de felicidad. Les va a cambiar la vida, se los aseguro. Con el cuidado de un calígrafo, Don Lucho anotó el nombre del lugar y unas indicaciones detalladas en una servilleta. Puede que les cueste un poco encontrarlo, está en una callecita escondida, pero sigan mi mapa. No se arrepentirán. Antes de irse, repitió con una sinceridad conmovedora, que tengan un viaje inolvidable. Y bienvenidas al Perú. Después de registrarse en un hotel que, para su alivio, era limpio y acogedor, y dejar su equipaje, siguieron el mapa de Don Lucho. Tal como él dijo, se adentraron en una callecita tranquila hasta que encontraron un pequeño local con un letrero sencillo. El interior era modesto, con mesas y sillas de plástico, pero un aroma celestial a limón, ají y cilantro flotaba en el aire, mezclado con el vapor que salía de la cocina. Se sentaron y, siguiendo la recomendación de su taxista amigo, ordenaron 3 ceviches clásicos y una jarra de chicha morada. En el momento en que probaron el primer bocado, las 3 se detuvieron y se miraron, con los ojos muy abiertos. Un silencio reverencial cayó sobre la mesa. Luego, una explosión de sabor inundó sus sentidos. La acidez perfecta del limón, el picor fresco y vibrante del ají limo, la suavidad del pescado que se deshacía en la boca, el crujido de la cebolla y el camote dulce que equilibraba todo. Era una sinfonía de sabores que nunca habían experimentado. Dios mío, susurró Melanie, con lágrimas asomando en sus ojos. Esto es lo más delicioso que he comido en toda mi vida. Naomi rió, una risa pura y liberadora. Quizás la mala experiencia en Corea hizo que esto sepa aún mejor. No, intervino Catherine, con la voz quebrada por la emoción, esto es increíble por sí mismo. Ni en los restaurantes más caros de Nueva York encuentras algo así.
Esa experiencia gastronómica, nacida de la amabilidad de un taxista, estaba transformando su viaje. Lo que horas antes era una expedición llena de dudas y ansiedad, se estaba convirtiendo, lenta pero inexorablemente, en el recuerdo más preciado de sus vidas. De vuelta en la habitación del hotel, Catherine se dejó caer en la cama, con el sabor exquisito del ceviche aún persistiendo en su paladar. El silencio en la habitación no era tenso, sino contemplativo. Sin que nadie empezara, las tres comenzaron a hablar de Don Lucho. Ese hombre fue increíble, ¿verdad?, dijo Naomi, su voz llena de admiración. Melanie asintió. No fue solo amabilidad. Se sentía genuino. Como si de verdad le importara que tuviéramos una buena experiencia. Catherine sacó su celular y abrió la galería de fotos. Había una del modesto letrero del Barique y otra de su plato de ceviche, con los colores vibrantes y frescos. Esta foto no la voy a borrar nunca. Jamás. Quizás fue el contraste brutal con Corea lo que magnificaba cada gesto amable en Perú, pero no era solo eso. La limpieza del aeropuerto, la calidez de la gente, la caballerosidad del conductor, la honestidad en el servicio. Todo se unía para desmantelar suavemente sus expectativas negativas. Cuando lo piensas, continuó Melanie, en Corea todo salió mal desde el segundo uno. Las maletas rotas, ese taxi de terror donde nos estafaron, la suciedad de la ciudad, la frialdad de la gente. La conversación fluyó naturalmente hacia una comparación directa. Yo siempre imaginé que Asia sería. No sé, más estricto, más distante, confesó Naomi. Pero Perú. La gente aquí parece vivir con el corazón en la mano. Se preocupan por el otro. Las tres asintieron en silencio. Nunca, al planificar su viaje, imaginaron que sus corazones se verían tan profundamente afectados. Perú les estaba regalando una experiencia que iba más allá del turismo. Era una lección sobre la calidez humana, una que nunca olvidarían. ¿Saben qué?, dijo Naomi de repente, mirando a sus amigas con una nueva luz en los ojos. Al diablo el itinerario. Quiero quedarme en Perú más tiempo. Quiero ir a Cusco, a Machu Picchu. Melanie estuvo de acuerdo al instante. Sí. Y todavía no hemos probado el lomo saltado ni el pollo a la brasa. Ni nos hemos hecho un masaje. Catherine sonrió, una sonrisa amplia y llena de paz. La próxima vez que vengamos a este lado del mundo, venimos solo a Perú. De hecho, desearía poder quedarme a vivir en Lima solo para comer así todos los días. A medida que su viaje apenas comenzaba, el deseo de regresar, de explorar más, ya había echado raíces profundas en sus corazones. No era solo el sentimiento de un turista, era una conexión genuina y profunda con un lugar que las había rescatado de la decepción y les había mostrado su alma. Al regresar a Estados Unidos, no podían dejar de hablar de Perú a sus familias y amigos en Nueva York. ¿Saben cómo son los taxis en Perú? El conductor nos abrió la puerta. Usaba camisa limpia y nos ayudó con las maletas. Y cuando quisimos darle propina, se negó y nos dijo que nuestro disfrute era su mejor pago. Sus redes sociales se inundaron con fotos, videos y relatos de su experiencia. Cada publicación era un testimonio del impacto que el país había tenido en ellas, un impacto tan profundo que había borrado por completo la amargura de su experiencia en Corea. La reacción de sus seguidores fue inmediata, con comentarios como «Necesito ir a Perú ahora mismo» y «Qué historia tan conmovedora, me hizo llorar». En una de sus últimas publicaciones, Catherine escribió una reflexión: «En ese momento, dudamos en subir a ese taxi. Hoy, daríamos cualquier cosa por volver a subir». Perú se convirtió, sin esperarlo, en uno de los lugares inolvidables de nuestras vidas. Un viaje puede conmover a una persona de maneras muy distintas, y no siempre es por los paisajes o la comida, sino por la gente que encuentras en el camino. Para estas tres chicas estadounidenses, el encuentro con un taxista peruano significó mucho más que un buen servicio. Fue el símbolo de un país entero que cuida los pequeños detalles, los que no se ven a simple vista. Un aeropuerto limpio, unos baños impecables, un servicio honesto y, sobre todo, palabras cálidas que vienen del corazón. Todos esos elementos